vamos, métodos numéricos, lo que vamos a ver este tema de lo que es programación con C#. El tema es integración numérica y uno de ellos tiene que ver con las integrales numéricas. Las integrales numéricas permiten obtener el valor de integrales definidas a base de hacer sumas de pequeñas divisiones del espacio. Tomarán en cuenta eso. Hacer sumas de pequeñas divisiones del espacio. Entonces ahí viene donde entra el ciclo en programación. Este método no siempre arroja el resultado correcto, pero sí se puede tomar como suficientemente pequeño un espacio para obtener una gran precisión. Bien, la integración numérica no es más que una herramienta esencial que se usa en las ciencias y en la ingeniería para obtener valores aproximados de integrales definidas que no pueden calcularse analíticamente. Pero bueno, ¿qué es integrar? De acuerdo a la definición del diccionario, integrar significa llevar junto, como partes en un todo, unir, indicar la cantidad total. Por eso se llama el nombre integración. ¿Sí? Eso deben tener claro en la parte matemática aplicable a la parte de programación. Matemáticamente la integración se le representa como la ecuación 1 que vemos acá, con este símbolo, f de x, que se tiene para la integral de la función f de x con respecto a la variable independiente x, evaluada en los límites x igual a y x igual b. El límite a, límite b. Como lo sugiere la definición del diccionario, el significado de la ecuación 1 es el valor total o sumatoria de f de x. Es lo que estamos viéndole acá. Sobre el rango x igual a x igual b. De hecho, el símbolo es una letra S, estilizada, que intenta representar la conexión cercana entre la integración y la sumatoria. Vean, aprendan esto. Siempre se aprende cosas nuevas. Vamos a observar esta figura representada, la ecuación 1 en la figura que está proyectada hacia ustedes, que es llamada integración definida. Vemos acá el valor A, el valor B, el límite en la curva, hasta el valor B. ¿Qué es lo que se va a calcular? El punto medio f de x. Métodos que tenemos, pero no se va a ver todos, apenas vamos a ver el método que está aquí, de trapezoide. Tenemos para integración numérica la fórmula de Newton, Cotes, integración de Romberg, la regla trapezoidal, la regla de Simpson, ¿sí? La cual también varía como regla de 1/3 de Simpson o 3/8 de Simpson. Y otro método que es el método de extrapolación. Ya, esto sería más avanzado en las ciencias de ingeniería. La de Newton-Cotes tiene que ver mucho con la primera parte de cuadrados. Se basa en la estrategia de reemplazar una función complicada a datos tabulados. Le voy a pasar rápido esto para entrar a lo que nos interesa del trapezoide, el trapecio. Aquí vemos, por ejemplo, se usa el polinomio de primer orden, la línea recta que está aquí, como una aproximación de la curva. Mientras que en la figura 3 lo que vemos en cambio se utiliza una parábola para la unión de dos puntos de la curva. Por ejemplo, en esta figura se usan tres segmentos de línea recta para aproximar la integral. Puedo utilizar polinomio de orden superior para los mismos propósitos. De este punto a siguiente, tres líneas rectas. Viene lo que nos compete, la regla del trapecio o trapezoidal. Esta regla es la primera de las fórmulas de integración cerrada de Newton-Cotes. Corresponde al caso donde el polinomio de la ecuación 2 es de primer orden. Vemos acá la primera ecuación que vimos, semejante a b menos a multiplicado por f de a más f de b entre 2. Pero ¿qué significa la regla del trapecio? Vamos a ver acá que tenemos una recta
aquí tiramos una línea a la curva junta, pero bajamos perpendiculares hasta el plano, formando un trapecio. Geométricamente la regla de trapecio es equivalente a aproximar el área del trapecio bajo la línea recta que conecta F de A y F de B, en punto a punto, como vemos aquí en esta figura. Recuerde que la fórmula para calcular el área del trapezoide es la altura por el promedio de las bases. Esa es la fórmula que se aprende incluso en secundaria, tal como se muestra en la figura. Tenemos acá la base, la base principal, la altura, ¿sí? Y es tal cual se calcula en este caso en la curva de las integrales. Vemos acá el área del trapezoide, la altura del promedio de las bases, y en la figura 9 la regla del trapezoide y el concepto del mismo, pero ahora el trapezoide que está junto. La regla del trapecio se puede ampliar si subdividimos el intervalo A, B en n subintervalos, todos de la misma longitud, h igual b menos a entre n, la regla del trapecio. Sea p igual x sub 0 hasta x sub n, la partición que se forma al hacer dicha subdivisión. Usando las propiedades de la integral tenemos que f de x es igual a f de x más f de x hasta f de x hasta el infinito, n-1 hasta n. Utilizando la regla del trapecio nos damos cuenta que es muy parecida. Lo único que hace es separar x1 menos x2 y multiplica por cada uno de los x sub 0, x1 entre 2, ¿sí? Hasta xn entre 2. Bien, analizándole esto, ya vamos a pasar a la plataforma en donde la regla de trapecio para n subintervalos se calcula como la sumatoria de cada intervalo. Bien, pasándonos ya a lo nuestro, vemos que la integral se define como parte o algo que ya les expliqué. Vamos a poner un ejemplo que es y igual menos. Chequen desde el ejemplo para que ustedes vayan viendo y enfocándole a lo que tienen que resolver. X cubo más 10x cuadrado más 8x más 10. Ahora se quiere saber el área total que hay debajo de esta curva desde x igual 3 hasta x igual 7. Valores random. La primera aproximación sería hacer un área rectangular. Esta aproximación rectangular puede tener tres opciones. X igual 3 y tenerla en x igual 7, o bien tenerla en el punto intermedio que sería 7 y 3, 10, entre 2 igual a 5. Si tenemos un rectángulo que sube x igual 3, tendríamos la siguiente figura, en este caso este rectángulo. Luego, si nosotros hacemos un recorte, ahora y es igual 97, por lo que el área va a ser 97 por 4, 388, se puede ver que la aproximación es muy mala. Pues falta mucha área para tomar en cuenta. Pues lo que tenemos que es ir tapando estos huecos, jóvenes. Entonces tomamos dos rectángulos, el primero irá de x3 hasta 5 y el siguiente de 3 hasta 7, con una altura de x igual 5. Entonces vamos mostrando la fórmula tal cual les indiqué en PowerPoint. Entramos ya a la parte del primer programa, porque nos va a pedir integral rectangular. Tenemos la misma ecuación, x cubo más 10x cuadrado más 8x más 10. Vamos a suponer que tenemos x igual 3 y x igual 7 en 8 partes. Lo primero que será determinar es la longitud de la base. En el caso se calculará de la siguiente forma. La base es igual 7 menos 3, el valor secundario menos el principal, entre las partes que voy a hacer, y esto me va a dar igual a 0.5. Debemos calcular el área de cada rectángulo multiplicando por la base y sumarlos. Entonces vamos a hacerle cada uno el área. B igual y de 3 más B de 3.5, B por y 4, y así vamos haciéndole
por cada punto 5 de aproximación que tenemos que ir haciendo por el valor que nos salió acá, ¿sí? Hasta en este caso 6.5. Continuamos haciendo la resolución, vamos teniendo los valores 0.5, 97, etcétera, y nos va a dar el área del rectángulo de 643.5. Bien, entonces se va a hacer de la siguiente manera ya en C#. Primero declaramos variables de tipo double para meter números con decimales. Vamos a generar la base del rectángulo, la altura, x, las partes que voy a hacer, el área, el límite inferior y el límite superior para integrar. Hacemos la fórmula fácil del rectángulo, base del rectángulo es igual al límite superior menos el inferior entre las partes, algo muy sencillo que aprendimos. Igual, el valor que tengamos del límite inferior lo vamos a asignar en x, o sea, voy a hacer una variable auxiliar que me va a permitir luego procesarla. O para hacer en este caso el mientras. Mientras x sea menor que el límite superior, realice este proceso. ¿Qué proceso es? Sacar la altura del rectángulo o hacer en este caso la sumatoria. Toda esta sumatoria de aquí arriba hace este ciclo while. ¿Sí? Para que vayan dándose cuenta cómo le va generando. Bien. Hasta obtener el valor de 673. Bien, ahora vamos a integrar lo que es el trapezoide, como vimos ya también en la presentación PowerPoint. ¿Cómo se hace? Ligeramente diferente al área del rectángulo. En lugar se toma un rectángulo con la altura definida del valor de la función. Ahora tomamos un trapecio con dos alturas, con dos extremos, como se ve aquí en la gráfica, 1 y 2. La base será 2 y la altura será un promedio de altura de los extremos de cada sección. En la primera sección se toman las alturas. Entonces fíjense, aquí sacamos la altura 1 y la altura 2 por la situación de ser un trapecio y la fórmula tiene dos alturas. ¿Qué hacemos? La misma situación, pero aquí es lo mismo, pero se mete altura 1 y altura 2, lo que en la del rectángulo solo se hacía esta parte. En cambio acá se hace 2, esta y la de acá. Igual se declaró las mismas variables, ¿sí? Y con 8 partes se tiene que el resultado es de 672 con un error de 0.2%, muy parecido a lo que teníamos hace un rato. Vamos a procesarle, esperemos si es que alcanzamos a meterle en C# porque ya el tiempo de la grabación nos está quedando corto. Vamos a, en este caso, a meter variables. Vamos a hacerle aquí en C#, New Project, Console Application. Y vamos a determinar cómo nos va a hacer el programa. En este caso, de lo que acabamos de hacer. Y vamos a ejecutarle. Y nos sale el valor 672.5 por el método del trapecio. Esto es lo que queríamos checar, jóvenes. Vuelvo y repito, este video para ustedes es una ayuda educativa que les va a servir para hacer la parte de lo que es el aula invertida y que en sus tareas en casa o aquí mismo pueden seguirle checando y viéndole cómo se podría hacer. Gracias por la